Esta historia no me pertenece. Créditos a Hydra 523 de fanfiction. Capítulo 9. Hoy era un gran día para Patrick Merz, iba a acompañar a los ministros europeos en esta misión diplomática y si todo iba bien acabaría como embajador de Alemania en el Reino del Norte, o jefe del consulado alemán en Winterfell. Patrick y los demás diplomáticos todavía no estaban seguros de cómo manejar la forma única en que se gobernaba Poniente, que le recordaba en gran medida el caos caótico que era el Sacro Imperio Romano. Durante los últimos días había participado en más misiones de primer contacto. Patrick ya había visitado la mayoría de los pueblos de la llamada Stony Shore, pero no siempre le fue tan bien. Una vez, todos los aldeanos huyeron de sus hogares y corrieron hacia las colinas cercanas, probablemente asustados por los helicópteros. En otra ocasión unos cazadores intentaron disparar flechas a los helicópteros. En el primer caso, dejaron caer los paquetes de ayuda con una carta con la esperanza de que alguien en el pueblo estuviera alfabetizado y en el segundo caso decidieron simplemente abandonar la misión. El mundo en general estaba asumiendo lentamente el hecho de que ahora estaban vinculados a un mundo completamente extraño. La UE ha publicado vídeos para el público en general que cubren algunas de sus interacciones con los nativos y observaciones del medio ambiente allí, además de los realizados por los científicos del otro lado. Estos vídeos y la información que contienen fueron el tema principal de prácticamente todas las emisoras de noticias del mundo. La repentina aparición del portal provocó una enorme afluencia de turistas que querían ver el objeto extraterrestre y el mundo exterior en la zona norte, bastante escasamente habitada, de Alemania y los Países Bajos. Y pronto, en un radio de 100 kilómetros alrededor del portal, no quedó ninguna habitación sin alquilar para los próximos meses. El propio marco del portal habría sido una atracción turística popular por sí solo, ya que tenía unos cientos de metros de ancho y un espejo casi perfectamente redondo en un lado. Era tan grande que todavía era perfectamente visible detrás de la zona de seguridad de 6 kilómetros de ancho creada por los militares. Patrick subió a uno de los helicópteros junto con el resto del grupo diplomático, que incluía a los ministros de Asuntos Exteriores no solo de Alemania y los Países Bajos, sino también de muchos otros países de la UE. También había más futuros embajadores como él, junto con algunos intérpretes, asistentes y, por supuesto, la escolta militar. Cuando el helicóptero atravesó el portal, Patrick empezó a pensar en la carta enviada en nombre de su gobierno. Esperaba que el señor nativo al menos hubiera leído la carta y no la hubiera quemado bajo sospecha de brujería. Incluso entonces, la carta fue una medida arriesgada. En el peor de los casos, los lugareños las condenarían como brujas inmediatamente después de leer su carta y las atacarían nada más verlas. Sin embargo, esta carta y los libros permitirían a los nativos al menos obtener una comprensión básica de cómo funcionan sus sociedades y cómo se desarrollaron. Con suerte, también les mostraría que sería inútil atacar a sus naciones y salvar las vidas de los posibles atacantes. Patrick había oído en su mayoría cosas buenas sobre Lord Stark de la población local. Les estaba cobrando una buena cantidad de impuestos y en su mayoría los dejaba a su suerte. Por lo tanto, Patrick tenía la esperanza de que al menos el peor de los casos no se cumpliera. También ayudó que los lugareños no parecieran ver lo desconocido como algo malo, lo que significa que en el caso probable de que los confundieran con hechiceros, la gente no intentaría matarlos inmediatamente por miedo. Mientras miraba hacia afuera, todavía no podía evitar sorprenderse por la enorme cantidad de tierra apenas cultivada que los rodeaba, a pesar de que ya había visitado esta tierra varias veces. Vio las llanuras, ríos, colinas, bosques y montañas que formaban la costa pedregosa. Había algunas pequeñas aldeas y granjas individuales esparcidas por la zona, pero en su mayor parte era tierra salvaje no reclamada. Entonces, Patrick, ¿estás contento de que te asignen como embajador aquí?, dijo el ministro alemán de Asuntos Exteriores, que se había sentado junto a Patrick mientras estaba distraído. Sí, señor Eisenberg, yo mismo he querido ser embajador desde hace mucho tiempo, así que estoy muy contento con esta oportunidad. Me siento honrado de poder ser el primer embajador alemán en este nuevo mundo. He oído que ya te has puesto en contacto con algunos de los nativos aquí. ¿Cuál fue tu opinión sobre ellos? ¿Conoces alguna diferencia cultural a la que debo tener cuidado para evitar arruinar accidentalmente las negociaciones? La mayoría de los aldeanos nativos que encontré eran bastante educados. También parece que es parte de su cultura ser un anfitrión generoso y no dañar a sus invitados de ninguna manera, lo cual es una suerte para nosotros. Además, parecen adorar a una persona especial. Una especie de árbol, llamado árbol Weiruor, cerca del cual rezan.
Los aldeanos parecían ser bastante insulares, sin embargo, no tenían una buena opinión de la gente ni de la parte sur de los Siete Reinos ni de los del norte de la frontera, a los que llaman salvajes. Durante el resto del viaje, Patrick y el ministro continuaron hablando de los nativos y del otro mundo en general. Después de que el helicóptero pasó las montañas, el terreno se transformó en un enorme bosque, que se parecía a la taiga rusa. La taiga fue casi todo lo que vieron durante la segunda mitad del viaje, hasta que el bosque dio paso a parches de tierras de cultivo. Entonces apareció a la vista una enorme fortaleza. Aunque lo habían visto antes en las fotografías tomadas por el dron, todavía les parecía increíble. La fortaleza parecía extremadamente antigua y era más grande que la mayoría de los castillos medievales europeos. Todavía estaba en buenas condiciones, aunque una de las torres del torreón parecía haber caído en mal estado. Los helicópteros se dirigieron al campo previsto. Patrick vio una gran cantidad de gente parada allí, lo que implicaba que los lugareños al menos habían leído la carta. Desafortunadamente, el aterrizaje de los helicópteros pareció infundir pánico en parte de los nativos, que comenzaron a huir. Los caballos de algunos de los lugareños mejor vestidos también comenzaron a entrar en pánico y algunos de ellos incluso tiraron a su jinete. Patrick esperaba que ninguno de los lugareños resultara herido. Deberían haber incluido en la carta una advertencia sobre la reacción negativa de los animales al ruido del helicóptero. Un helicóptero militar aterrizó primero en campo abierto. Inmediatamente después, varios soldados salieron por la puerta para asegurar el espacio de aterrizaje para los helicópteros que transportaban a los diplomáticos. Patrick vio a algunos de los guardias locales desenvainar sus espadas, pero afortunadamente no atacaron. Una vez que las fuerzas terrestres declararon segura la zona, el helicóptero que transportaba a Patrick descendió y aterrizó en el campo. Cuando se abrieron las puertas, Patrick pudo ver bien la fiesta de bienvenida, o lo que quedaba de ella después del pánico. Más cerca de ellos había un grupo de hombres que parecían ser guardias de los hombres y mujeres comparativamente bien vestidos detrás de ellos. Llevaban pancartas que representaban un lobo, un ciervo coronado y un león. Su armadura parecía ser comparable a la que llevaban los soldados europeos en la Alta Edad Media, que por supuesto era sorprendentemente diferente en comparación con los uniformes de camuflaje que llevaban los soldados europeos. Dentro del grupo de nobles, Patrick vio a un hombre bastante gordo que llevaba una corona y asumió que era Lord Paramount Stark. Junto a él estaba una mujer de cabello dorado que abrazaba protectoramente a un niño de cabello dorado. Dos niños más pequeños sostenían su vestido mientras miraban asustados y asombrados los helicópteros. Al otro lado del Lord Paramount se encontraba otro noble, vestido menos frívolamente. Lo acompañaban su propia esposa e hijos. El chico mayor tenía una mirada temerosa pero calculadora. La hija mayor parecía asustada pero intentaba, sin éxito, ocultarlo. Los tres niños más pequeños observaban los helicópteros con miradas de asombro y asombro, aunque su madre abrazaba protectoramente al niño más pequeño. Al ver que no estaban a punto de ser atacados, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Linus Eisenberg, caminó hacia los nobles reunidos, seguido por los demás ministros y diplomáticos europeos. El señor Eisenberg, llegando a la misma conclusión que Patrick, caminó hacia el hombre de la corona y le dijo: «Saludos, Lord Paramount Stark. Mi nombre es Linus Eisenberg, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. Mis colegas aquí y yo esperamos establecer relaciones favorables entre nuestros países. También esperamos que pueda contactar a su rey en nuestro nombre para que podamos hacer arreglos similares con él». El hombre, que Patrick supuso que era Lord Stark, de repente se echó a reír. Una vez que se calmó le dijo a su vecino: «Ned, esta es la primera vez en mi vida que me confunden con un Stark. ¿He adquirido tu hábito de parecer serio y estricto todo el tiempo?». Luego se volvió hacia el ministro. «Estabas hablando con el tipo equivocado. Mi viejo amigo aquí es Lord Stark, yo soy el rey Robert Baratheon, con más títulos de los que me molesto en recordar. Así que no tendrás que preocuparte de que Ned contacte su rey. En cuanto a establecer relaciones, puedes discutir eso con Ned. Después de todo afirmas tener frontera con sus tierras y él pronto será mi mano. Dicho esto, espero que hayas traído más de esas bebidas. Me interesaría intercambiar para ellos en el futuro. Mis disculpas, Rey Baratheon, no sabíamos que visitarías Invernalia cuando llegamos. Nuestra única información sobre esta tierra proviene de nuestros aviones y de las conversaciones con los aldeanos de Stone Shore. Sin embargo, estamos muy contentos de conocerte y tu familia, y trajimos más bebidas de nuestro mundo para compartir durante nuestra estadía aquí.
La persona que aparentemente era el rey dijo entonces con voz algo más seria. Acerca de esos supuestos aviones suyos, Lord Eisenberg, son todos realmente artilugios de metal y no criaturas voladoras como esos malditos dragones. Si es así, me gustaría mucho. Me gustaría mucho montar uno de ellos. Entonces yo, Robert Baratheon, lograré lo que ninguno de esos Targaryen ha logrado en siglos. Rey Baratheon, no existen criaturas voladoras en nuestro mundo que puedan transportar a una persona. Todas nuestras máquinas voladoras se crean a partir de recursos extraídos de nuestro mundo y requieren un tipo especial de aceite para volar. Tenemos suficiente combustible para llevar unas cuantas todos ustedes en un pequeño vuelo en helicóptero, para que podamos organizar un viaje rápido. Luego, el señor Eisenberg procedió a presentar a los demás ministros al rey y a los demás nobles reunidos. Entre ellos se encontraban los ministros de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Francia, Italia, España, Irlanda y Bélgica. La mayoría de los nativos parecían visiblemente confundidos de que tantos representantes estuvieran reunidos aquí en tan poco tiempo, lo cual tenía sentido considerando los tiempos de viaje en este mundo. Cuando se presentó al ministro belga, las miradas confusas se intensificaron. El chico de cabello dorado habló entonces. ¿Ustedes los extranjeros tienen mujeres en sus pequeños consejos? ¿Cómo es posible? Príncipe Baratheon, en nuestras sociedades las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres, por lo que pueden estudiar y trabajar en los mismos trabajos que los hombres. La canciller de Alemania y algunos otros ministros alemanes también son mujeres, al igual que algunos miembros de nuestro ejército. Escolta. Después de esta explicación, la mayoría de los nobles reunidos parecieron avergonzados. Sin embargo, una pequeña niña cercana a Lord Stark miró hacia los soldados con admiración y anhelo en sus ojos. Después de las presentaciones del señor Eisenberg, el rey presentó a su familia y a los demás nobles. Se confirmó que los niños de cabello dorado eran suyos, y la mujer de cabello dorado era su esposa, Cersei Baratheon. También había un hombre pequeño entre los nobles, que aparentemente era el hermano de la reina. Patrick no lo había visto antes debido a su pequeña estatura, pero parecía inteligente y curioso. Sin embargo, cuando fue presentado, la reina le dirigió una mirada de odio. Aparentemente había cierta tensión dentro de la familia Lannister. La niña de antes era aparentemente Arya Stark, la hija de Lord Eddard Stark, y estaba rodeada por 4 hermanos y su madre Catelyn Stark. Los hermanos Stark estaban acompañados por perros pequeños que sorprendentemente parecían lobos. Sin embargo, parecían agitados, probablemente debido al ruido del helicóptero. Patrick también vio un perro blanco parecido a un lobo más lejos, entre los ciudadanos normales junto a un adolescente que se parecía sospechosamente a Lord Stark. Lord Stark luego invitó al grupo diplomático a su torre para una fiesta de bienvenida, que aparentemente fue la segunda fiesta en 2 días debido a que el rey llegó a Winterfell ayer. Iban escoltados por un grupo de guardias que miraban confusos a la escolta militar europea. Patrick razonó que esto debía deberse a que los nativos aún no habían descubierto la pólvora, lo que les impedía reconocer los rifles y pistolas que llevaban los soldados europeos. Algunos de ellos aparentemente también estaban evaluando a las mujeres soldados, lo que podría causar problemas en el futuro. La escolta militar para esta misión diplomática fue proporcionada por Alemania, ya que la UE había decidido que una escolta bien organizada era más útil que varias escoltas pequeñas enviadas por los estados individuales. El sueño de un ejército europeo unificado todavía estaba lejos, aunque algunos estados miembros individuales ya mantenían cierta cooperación entre ellos. Ejemplos de esto incluyeron la brigada franco-alemana y el cuerpo alemán-holandés. La escolta, de 100 soldados, debería ser más que suficiente para defender al grupo diplomático y traerlos de regreso en caso de que los nativos intentaran apuñalarlos por la espalda. Patrick dudaba que eso sucediera, considerando que la bienvenida fue bastante buena si se tiene en cuenta el choque cultural que estaban atravesando los nativos. A esto probablemente contribuyó el hecho de que la cultura nativa parecía considerar sagrada la hospitalidad. Patrick quedó impresionado por la enorme fortaleza de Winterfell. Había visitado algunos castillos antiguos en su país de origen, pero ninguno daba la sensación de que estuvieran en uso. Vio un patio, que normalmente sería utilizado por el hombre de Winterfell para entrenar con espada. Cuando Patrick entró en el comedor de la torre del homenaje, vio un gran número de sirvientes trabajando, lo cual tenía sentido ya que el mantenimiento de un castillo así y la preparación del banquete requerirían mucha mano de obra.
El alto mantenimiento de un castillo fue la razón principal por la que muchos castillos en Europa hoy en día permanecen en ruinas en lugar de ser reconstruidos. El grupo diplomático era mucho más grande de lo que los lugareños habían anticipado, debido a la gran cantidad de estados miembros de la UE que querían enviar al menos a un diplomático para guardar las apariencias. Por lo tanto, solo los ministros y diplomáticos de alto rango pudieron sentarse en la mesa principal. Los diplomáticos de menor rango, como Patrick, se vieron obligados a sentarse en otro lugar. Patrick se sentó en una mesa llena de adolescentes, junto a un chico mayor que estaba sentado aparte del resto. Justo antes de que Patrick se sentara, vio un perro blanco familiar comiendo un trozo de carne entre las piernas del niño. Capítulo 10. Cuando las máquinas voladoras llegaron al campo abierto, John fue una de las pocas personas capaces de mantener la compostura. Esto no se debía a que no tuviera miedo de esas máquinas y de las personas dentro de ellas, los libros se aseguraban de eso, sino porque sabía qué esperar. Estas máquinas voladoras, aparentemente llamadas helicópteros, eran más lentas y ruidosas que las dos máquinas que sobrevolaron Winterfell antes. A diferencia de las máquinas voladoras anteriores, estas tenían un gigantesco molino de viento en la parte superior, lo que parecía ser la razón por la que podían volar. Cuando aterrizó el primer helicóptero, salieron unas personas vestidas de forma extraña. Se parecían bastante a las personas que vivían en el norte, aunque había una persona con color de piel dormiense. Estaban vestidos con prendas diferentes a todo lo que había visto antes. En su mayoría eran de color verde y marrón, pero los colores se distribuían aleatoriamente sobre la ropa. A pesar de eso, su ropa parecía limpia y de alta calidad, lo que implica que el patrón de color fue elegido deliberadamente y no como resultado de continuos remiendos de harapos. También llevaban algún extraño artilugio de metal como si llevaran un arma. Entonces Jon se dio cuenta de que eran esos artilugios y se alegró mucho de que él y Robb hubieran advertido a su padre sobre las poderosas armas a distancia que probablemente llevarían los extranjeros. Su padre, a su vez, había ordenado a los guardias que no se enfrentaran a los extranjeros por ningún motivo a menos que atacaran primero, además de advertirles sobre posibles armas poderosas a distancia. Los guardias del grupo del rey también habían recibido la misma advertencia y Jon esperaba que evitaran atacar. Afortunadamente, los dos grupos de guardias no se enfrentaron. Las otras máquinas voladoras aterrizaron unos momentos después, revelando más personas vestidas de manera extraña cuando se abrieron sus puertas. Algunos de ellos estaban vestidos igual que los otros guardias, pero también había otros que vestían de manera diferente. Sus prendas eran en su mayoría negras, a excepción de su camiseta blanca. Los hombres de negro no parecían portar armas y tampoco parecían luchadores. Jon supuso que eran algún tipo de maestres o asistentes, pero los guardias parecían estar concentrados en protegerlos, lo que implicaba que eran de un alto rango. Luego, Jon escuchó a uno de los hombres de negro presentarse como el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania y se dio cuenta de que se trataba de uno de los líderes elegidos por la gente pequeña. Esto implicaba que los otros hombres, y probablemente incluso la mujer, que estaban allí probablemente también eran líderes elegidos. Inmediatamente después, Jon reconoció el nombre del reino en los libros y se estremeció. Alemania había instigado una vez una guerra contra la mitad del otro mundo, que dejó decenas de millones de muertos. Sin embargo, allí estaban, en compañía de los reinos que habían invadido durante esa guerra. Esperaba que las garantías de Tyrion fueran correctas y que Alemania no invadiera el norte a la primera oportunidad. A medida que avanzaban las presentaciones, Jon escuchó los nombres de otros países que vio en el mapa, como Francia e Italia. Se preguntó cómo lograron reunir tantos líderes de diferentes reinos en tan poco tiempo. Probablemente estaban usando máquinas voladoras para llegar rápido, pero eso no explicaba la comunicación ridículamente rápida entre los reinos. Sin embargo, hace una semana Jon habría dicho que fabricar máquinas voladoras también era imposible, por lo que decidió mantener la mente abierta con respecto a estos extranjeros. Cuando Jon llegó al gran salón, se movió para sentarse nuevamente en la mesa del escudero, seguido de su fiel compañero fantasma. Como ayer, los demás escuderos no quisieron sentarse junto a un bastardo como él, dejándolo solo con fantasma. Inicialmente vio a los extranjeros moverse hacia la mesa principal, pero había muchos más extranjeros de los esperados. Debido a esto, había muy pocos asientos en esa mesa, incluso descontando a los guardias extranjeros. Algunos extranjeros se movieron para sentarse en otras mesas después de darse cuenta de ese hecho, algunos incluso se dirigieron hacia su mesa. Disculpe, ¿podríamos tal vez sentarnos aquí?
Uno de los extranjeros más jóvenes le preguntó con voz acentuada, señalando hacia su lado de la mesa que estaba vacío. Por supuesto, mi señor, dijo Jon mientras el pequeño grupo de extranjeros se sentaba en los asientos al lado y frente a él. No es necesario llamar señor a ninguno de nosotros, todos somos ciudadanos comunes y corrientes. Por cierto, mi nombre es Patrick Merz. Soy un diplomático alemán. Dijo el extranjero mientras le tendía la mano a Jon. Luego Jon tomó la mano, antes de estrecharla y presentarse. Mi nombre es Jon Snow, y este es mi lobo vargo fantasma. Mientras se estrechaban la mano, Jon pudo ver los ojos muy abiertos de los extranjeros mientras miraban a Ghost, quien comenzó a sentirse incómodo por toda la atención. ¿Estás seguro de que es un lobo terrible y no un perro o un lobo normal? Los lobos terribles se han extinguido en nuestro mundo durante miles de años. Estoy seguro. Yo, mi señor padre y mis hermanos encontramos a los cachorros de lobo vargo con su madre muerta en Wolfswood. Ella era tan grande como un pony, mucho más grande que cualquier lobo normal. Por lo general, los lobos vargos solo viven al norte del muro. Así que nos sorprendió encontrarlos allí. ¿Entendí correctamente que Lord Stark es tu padre? ¿Por qué estás sentado aquí solo en lugar de con tus hermanos? Patrick le preguntó confundido. Jon respondió con tristeza. Eso es porque soy su bastardo, y ellos son mis medio hermanos y medias hermanas verdaderos. Los bastardos generalmente no son queridos en los 7 reinos, y Lady Stark no es una excepción a esta regla. Tengo suerte de que ni mi padre me reconoció y me dejó vivir aquí en Winterfell. Patrick frunció el ceño ante esta declaración. No se debe odiar a los niños solo porque sus padres no estaban casados. De donde soy, todos reciben el mismo trato, ya sea que sus padres estén casados o no. Hay muchas parejas que no se casan en absoluto, o que se divorcian solo años después. Estaban casados. Sospecho que 1/3 de los niños nacidos en nuestro mundo son oficialmente bastardos, pero no se les trata peor que a otros niños. Jon se sorprendió ante esta declaración y sintió una punzada de celos hacia los hijos bastardos del otro mundo. Patrick continuó hablando. Las familias reales de nuestro mundo también deben cumplir con esta regla. Hace apenas un año, una mujer demostró que era hija bastarda del anterior rey de Bélgica. La corte obligó al rey a reconocerla como su hijo y darle una parte igual de su herencia. Ella y sus hijos ahora llevan el título de princesa o príncipe de Bélgica. Los celos de Jon crecieron ante esta declaración, ya que ser legitimado como Stark de Winterfell era lo que más deseaba. No quería heredar Invernalia, como tampoco quería robar ninguna herencia de sus hermanos. Sin embargo, si fuera legitimado, la gente empezaría a tratarlo como el hijo de Eddard Stark y no como un bastardo pecador más. Esto también le daría la oportunidad de convertirse en caballero, abanderado de su hermano u otras profesiones que ahora le estaban vetadas por ser bastardo. Convertirse en miembro de la Guardia de la Noche, incluso después de la advertencia de su tío Benjen, seguía siendo una de sus mejores oportunidades como bastardo de Invernalia. Sin embargo, Jon también estaba confundido de que la familia real de Bélgica pudiera verse obligada a hacer cualquier cosa. ¿Acaso la realeza en esas tierras no tenía el mismo poder que en Poniente? Mi hermano y yo leímos algunos de los libros que sus líderes nos regalaron. Leemos que en sus reinos el poder está en manos de personas elegidas por la gente pequeña. ¿Cómo es que sus reinos siguen siendo prósperos, si la gente pequeña sin educación toma las decisiones en lugar de señores y reyes educados? En la Unión Europea no hay personas sin educación. Todas las personas entre 6 y 18 años deben asistir a la escuela, donde aprenden a leer, escribir, matemáticas y muchos otros temas. La mitad de las personas incluso continúa sus estudios después de alcanzar 18. En nuestro sistema de gobierno, llamado democracia, los ciudadanos eligen partidos políticos que representen sus intereses. Los ministros, que dirigen el país día a día, son elegidos luego entre partidos políticos compuestos por más de la mitad de los representantes. Como los partidos gobernantes quieren permanecer en el poder, trabajarán duro para mantener felices a nuestros ciudadanos y mantener la economía fuerte. Después de superar la conmoción de que todos los individuos de la Unión Europea fueran tan instruidos como los lores y los maestres, Jon declaró: puede que mi señor padre no haya sido elegido por nuestra gente pequeña, pero todavía vela por sus intereses. Los Stark en Invernalia han sido buenos reyes durante miles de años y buenos señores supremos durante los últimos cientos de años. La gente común y la mayoría de nuestros abanderados están contentos con el gobierno de mi señor padre y el de sus antepasados. Espera, ¿dijiste que tu familia ha estado a cargo del norte durante miles de años?
Ninguna familia real en todo nuestro mundo duró más de unos pocos cientos de años. ¿Cómo lograron eso? Siendo gobernantes buenos y justos. Tampoco ha habido tantas luchas internas en el norte en comparación con el sur, ya que siempre estamos ocupados preparándonos para el invierno o sobreviviéndolo. Eso podría tener sentido con las largas y poco confiables estaciones que aparentemente tienes en este mundo. En nuestro mundo, el invierno siempre dura aproximadamente la misma cantidad de tiempo, que en mi país serían 3 meses. John, que no había podido recoger este dato de información de los libros regalados, quedó estupefacto. No podía imaginar cómo sería vivir en un mundo con estaciones que cambiaban tan rápidamente. Los veranos continuos y cortos implicaban que los agricultores del otro mundo solo tenían tiempo para una cosecha antes de que llegara el invierno. Sin embargo, a cambio, la gente de allí solo tenía que sobrevivir unas pocas lunas de invierno. Las guerras tendrían que librarse de manera diferente, ya que no tenían veranos de un año para realizar campañas prolongadas. En cambio, tendrían que sobrevivir al invierno en territorio extranjero si querían realizar una campaña durante más de medio año. John reconoció inmediatamente una inmensa ayuda para el norte. Tener un verano cada año significaba que los extranjeros tendrían alimentos para vender al menos una vez al año, incluso cuando el norte sufre un largo invierno. Esto podría proporcionar al norte una fuente alternativa de alimento en invierno que podría reemplazar los alimentos exorbitantemente preciados de Reach y las ciudades libres del sur. John había oído historias de la vieja Tata sobre largos inviernos en los que la mitad de la gente pequeña moría de hambre, y había oído de su señor padre que el próximo invierno probablemente sería otro largo. Quizás esta vez, la gente común no tendría que morir de hambre debido a la escasez de alimentos. Sin embargo, esto dependería de las negociaciones que se llevarían a cabo más tarde hoy. Lord Mertz, ¿tiene su país un excedente de alimentos para vender a otros reinos? El norte podría estar interesado en comprar alimentos durante el próximo invierno. Sus nuevos países vecinos, Alemania y los Países Bajos, se encuentran entre los mayores exportadores de alimentos de nuestro mundo. Así que si las negociaciones de hoy no fracasan, es posible que los 7 reinos nos compren alimentos. John estaba feliz de saber esto, pero estaba un poco confundido acerca de cómo un pequeño reino como los Países Bajos podría ser uno de los mayores exportadores de alimentos del otro mundo. ¿Sabes si tus líderes están dispuestos a vender a los 7 reinos algunos de tus artilugios más avanzados, como tus máquinas voladoras, armas a distancia e imprentas? Patrick no respondió a esta pregunta de inmediato, aparentemente pensando en cómo responder. Al final, respondió: los 7 reinos no tienen la infraestructura necesaria para utilizar la mayor parte de nuestra tecnología, ya que a menudo requieren electricidad o petróleo para funcionar correctamente. Entonces, a menos que tenga dicha infraestructura, no tiene sentido comprar la mayor parte de nuestros productos modernos. Nuestros líderes también serán muy reacios a vender incluso armas obsoletas a los 7 reinos por razones políticas. Sin embargo, podríamos estar dispuestos a vender algunos inventos obsoletos como la imprenta que mencionaste y mejores herramientas agrícolas. La Unión Europea puede también estaremos dispuestos a intercambiar libros que contengan nuestro conocimiento científico. John no entendió todo lo que dijo Patrick, pero entendió lo esencial: solo venderían conocimientos y equipos obsoletos. Sin embargo, incluso los equipos obsoletos de su mundo probablemente serían extremadamente avanzados para los estándares de Poniente y muy útiles para el norte. Su conocimiento podría incluso permitirles crear sus propias máquinas avanzadas en unas pocas décadas. Mientras tanto, el festín había comenzado y las mesas volvían a estar llenas de los mejores platos que John había visto jamás en los pasillos de Winterfell. John se preguntó qué tipo de comida se comía habitualmente en las tierras de los extranjeros. Incluso podría haber diferentes tipos de cultivos creciendo allí en comparación con Poniente. Mientras tanto, John vio que el rey no bebía tanto como ayer. Aparentemente, su señor padre o las máquinas voladoras de los extranjeros le hicieron darse cuenta de que la próxima discusión era lo suficientemente importante como para mantener la cabeza despejada. Cuando terminó la comida, todos, excepto los lores, el rey, el maestre Luin y los guardias, fueron sacados del comedor para que pudieran comenzar las negociaciones. John se despidió de Patrick y se fue con Ghost para practicar sus habilidades con la espada nuevamente después de haberlas descuidado durante los últimos días. Esperaba que el combate le distrajera de la importante y potencialmente desastrosa reunión que se estaba celebrando en el comedor.
Patrick parecía ser un buen tipo, pero eso no garantizaba que Alemania y los demás reinos permanecieran en paz con el norte. Capítulo 11. Tenga en cuenta que asumiré que el oro de un dragón dorado vale $800 o 661 euros. Cuando John salió del pasillo, Patrick miró por última vez a su lobo. Los zoológicos y biólogos de la Tierra estarían encantados de saber que los lobos wargos no están extintos aquí y probablemente ofrecerían a los niños Stark una cantidad significativa de dinero para estudiarlos o exhibirlos. Patrick se preguntó si habría otros animales en este planeta que se extinguieron o que nunca habían existido en la Tierra. Había oído hablar de gigantes, dragones y los llamados niños del bosque a los aldeanos de Stony Shore, pero probablemente eran mitos. A medida que el salón se vació, la atmósfera se volvió más seria. Solo quedaron los señores que iban a negociar, además de los guardias y un anciano que probablemente era una especie de escriba. Patrick se sorprendió de que el hombre pequeño permaneciera aquí, pero razonó que probablemente representaría a su padre, quien aparentemente también era un Lord Paramount. Lord Stark también mantuvo a su hijo mayor en las negociaciones. John le había dicho a Patrick que a él y a Robb se les ordenó leer sus libros regalados, por lo que Robb se quedó aquí probablemente porque sabía más sobre sus antecedentes que el propio Lord Stark. Hasta ahora, parecía que dar información a los nativos había sido una buena idea. Sus guardias no los habían atacado nada más verlos y, si su conversación con Jon Snow había sido una buena indicación, parecían interesados en desarrollar relaciones con la UE. Por supuesto, todo podría cambiar. Se indignaron ante ciertas propuestas de la Unión Europea, pero por ahora todo parecía ir sobre ruedas. Como el rey había declarado durante la reunión inicial, Lord Stark lideraría las negociaciones, aunque probablemente dejaría en manos del rey las decisiones más importantes. Abrió las negociaciones pidiendo a los europeos que expresaran sus intenciones. El señor Eisenberg le respondió: Lord Stark, Rey Baratheon, nuestro principal objetivo de esta misión diplomática es abrir las comunicaciones entre nuestras naciones y aclarar cualquier malentendido que puedan tener sobre nosotros. Esperamos facilitarlo construyendo una embajada para múltiples países de la Unión Europea. Estados miembros en King's Landing y un consulado en Winterfell, y tal vez más consulados en las ciudades más grandes de otros Lords Paramount. Como objetivo secundario, tenemos una propuesta que considera las tierras alrededor del portal que nos gustaría discutir, así como una propuesta considerando empresas originarias de nuestras tierras. Finalmente, esperamos discutir futuros acuerdos comerciales. Lord Stark se tomó un momento para procesar lo que dijo el señor Eisenberg. Luego preguntó: ¿podría explicar qué quiere decir con consulados y embajadas? Ciertamente, una embajada es una misión diplomática permanente de un país en otro país. Estas protegen los intereses de la nación que envía y sus nacionales dentro de las fronteras de otros países. Promueven el comercio y las conversaciones diplomáticas entre las dos naciones y pueden emitir visas a personas de la otra nación, lo que les permite ingresar a la nación de donde se origina la embajada. Un consulado es una misión más pequeña que tiene su sede dentro de otra ciudad en el mismo país, que brinda la mayoría de los mismos servicios, pero se enfoca más en el comercio. Eso parece razonable. En ese caso, ¿se le permite al norte o a todos los 7 reinos enviar una embajada a sus naciones? Por supuesto, aunque sería necesario enviar embajadas a las capitales de los Estados miembros individuales en lugar de una a la Unión Europea en general. También se puede enviar una embajada a un determinado país y dejar que esa embajada también se encargue de las tareas diplomáticas de otros países cercanos, que es lo que casi todos los países europeos hacen con los países más pequeños y remotos. Cualquier Estado miembro de la UE también le proporcionaría un edificio para que resida su embajada, si decide enviarles una. Como su propuesta parece razonable, le permitiré tener un consulado en Wintertown. Puedo proporcionarle un terreno para construir uno o una casa vacía cerca de la torre del homenaje para que resida el consulado. Sin embargo, el rey debería decidir si permitirá una embajada en Desembarco del Rey, así como si quiere enviar su propia misión diplomática y a dónde. El rey Baratheon luego declaró: ya tengo tantos intrigantes y aduladores en la capital, que algunos nuevos extranjeros se unan a ellos no deberían hacer una diferencia. Además, hoy habéis sido más honestos que la mayoría de mi corte en todo un año. Compre una de las casas de comerciantes más grandes de la ciudad para su embajada, deberían estar lo suficientemente cerca de la Fortaleza Roja. Mi pequeño consejo puede decidir más tarde si querrían enviar una embajada a ellos mismos, no veo la necesidad de hacerlo.
Ya podemos comunicarnos con ustedes a través de sus propias embajadas. El señor Eisenberg respondió. Gracias, Rey Baratheon. Esto nos lleva a nuestra segunda propuesta. El portal apareció en su mundo en una meseta en Stony Shore, a unas 10 millas del Sunset Sea. Los alrededores están muy escasamente poblados, con el pueblo más cercano de tamaño razonable es el pueblo pesquero a 40 millas al norte y el pueblo más cercano es Barrowton a 500 millas del portal. En contraste, en nuestro lado del portal, hay al menos 100 pueblos más grandes que el pueblo pesquero y múltiples ciudades dentro de un radio de 40 millas. Tanto el corazón económico alemán como la capital de los Países Bajos se encuentran dentro de un radio de 100 millas del portal. Tanto para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos como para adquirir un puerto que ayude al comercio entre nuestras naciones, esperamos comprar el área que rodea el portal, incluida la bahía cercana. Compensaremos generosamente a todos sus ciudadanos que viven en el área y les permitiremos quedarse y convertirse en ciudadanos de nuestros países, si así lo desean. Además, ayudaremos a patrullar la costa oeste del norte en busca de piratas, ya que escuchamos que ha habido ataques de los llamados piratas hijos del hierro en el pasado. También podríamos construir carreteras entre Portal, Winterfell y otras ciudades cercanas como Barrowton. Lord Stark tuvo que pensar más en esta propuesta, ya que claramente no le gustaba la idea de vender tierras del norte. Sin embargo, no estalló en indignación, dejando a Patrick pensando que sí veía los beneficios de tal intercambio. Mientras tanto, al rey tampoco pareció gustarle mucho la propuesta, pero como se trataba casi únicamente de una propuesta para el norte, dejó que Lord Stark decidiera qué hacer con la propuesta. Queriendo más información antes de tomar una decisión, Lord Stark le pidió al maestre Luwin que le trajera un mapa de Stony Shore. Pero el señor Eisenberg lo interrumpió. Eso no es necesario, Lord Stark, tenemos un mapa de esa zona a la mano. A continuación, un asistente colocó sobre la mesa un mapa sorprendentemente detallado, posible gracias a la inspección de los drones. En él estaban marcados todos los pueblos que habían sido avistados, así como ríos, montañas, bosques, pantanos y tierras de cultivo. Patrick había visto el mapa antes y notó la cantidad sorprendentemente baja de tierras de cultivo y pueblos en la región. Había muchos valles fluviales fértiles y vacíos de civilización, que podrían haberse utilizado para alimentar a una parte importante del norte. La enorme cantidad de peces que viven cerca de la costa no habría hecho más que ayudar. De los lugareños, había oído que los inviernos en esta zona eran mucho más suaves en comparación con la mayor parte del norte, por lo que habría esperado que esta fuera una de las zonas más pobladas y civilizadas de esa parte del continente. Lord Stark, claramente sorprendido por lo que probablemente era, con mucho, el mapa más detallado de su territorio que jamás había visto, preguntó: ¿Cómo lograste crear un mapa así en 15 días? Nunca he visto un mapa de este territorio que fuera ni siquiera la mitad. ¿Cómo se detalla? Incluso hay algunas aldeas en este mapa que nunca antes había visto en ningún mapa de este territorio. Hicimos este mapa usando las imágenes proporcionadas por nuestros drones. Han inspeccionado Stony Shore y nos han permitido mapear toda el área. Por el momento, estamos haciendo lo mismo con el resto del norte y cuando esté terminado, lo haremos. Continúe con el resto de los 7 reinos y las tierras no reclamadas al norte de ellos. Podemos proporcionarle copias de estos mapas si está interesado. Muy bien, aceptaré esa oferta. Algunas de mis tareas serán mucho más fáciles con mapas tan detallados del norte. Ahora, ¿qué parte de esta región querías comprar? Luego, el señor Eisenberg señaló el portal en el mapa y algunos círculos que correspondían a diferentes distancias al portal. Esperamos comprar al menos el terreno dentro de un radio de 20 millas del portal, que incluye una bahía adecuada para hacer un puerto. Sin embargo, si nos lo permite, nos gustaría comprar toda la mitad sur de la península de Stony Shore. El límite norte sería el río que desemboca en la bahía del pueblo pesquero, y el límite este las colinas que se extienden desde el delta del río Twin Lakes hasta la frontera norte propuesta. Una vez que lo compremos, la mitad del área pasará a formar parte de la República Federal de Alemania y la otra mitad pasarán a formar parte del Reino de los Países Bajos. Además de nuestra oferta de patrullar contra la piratería y construir una carretera que conecte con Winterfell, de Motte, Torrens Square y Barrowton, le compensaríamos con 20.000 millones de euros en la segunda opción y 500 millones de euros en la primera opción. Estos precios equivalen al valor de 11 millones de onzas de oro y 270.000 onzas de oro respectivamente. Lord Stark pareció sorprendido al escuchar estos números.
Esto se debía a que los europeos estaban ofreciendo el equivalente a 30 millones de dragones dorados por alguna región subdesarrollada y escasamente poblada. Esto implicaba que esas naciones tenían que ser incluso más ricas que bravos para ofrecer tal suma tan casualmente, e incluso ofrecían construir carreteras y patrullar en busca de futuros saqueadores de los hijos del hierro además de esa suma. Sin embargo, antes de que Lord Stark pudiera responder, fue interrumpido por el rey Baratheon. Ned, deberías aceptar esta oferta. Si quieren pagar tanto dinero por tierras sin valor, ¿quiénes somos nosotros para detenerlos? Además, con el corte del trono de hierro, finalmente puedo quitarme de encima el pequeño consejo pagando las deudas. Estamos en deuda. Mientras juren respetar esas fronteras y no intentar invadir los 7 reinos, no veo ningún problema. Esta era información nueva para Patrick, los demás europeos y, a juzgar por su reacción, también para Lord Stark. Al parecer, los 7 reinos tenían una deuda importante. Al final, Lord Stark respondió muy bien, me inclino por aceptar la segunda oferta, pero hay algunos detalles que quiero aclarar. Siguió una discusión muy larga sobre los puntos más finos del acuerdo. Los pocos miles de personas que viven en la zona recibirían cada uno 10 dragones dorados o 6.600 euros, dependiendo de si querían quedarse o no, más el valor de los bienes que dejarían en caso de irse. Lord Stark se sorprendió cuando escuchó la cantidad que los europeos estaban dispuestos a pagar como compensación, pero fue una gota en el mar para los alemanes y holandeses. Esos países también construirían una red sencilla de carreteras asfaltadas en la mitad occidental del norte. Estos caminos conectarían el pueblo pesquero con De Wormote en el norte, así como con Barrowton y la plaza de Torren en el sur, y conectarían Barrowton con Winterfell a través de Barrowlands. Un camino directo a Winterfell se consideró poco práctico debido a la cadena montañosa que atravesaba Wolfsword. Después de llegar a un acuerdo, pasaron a la siguiente propuesta, que era de mayor interés para los demás ministros europeos, ya que la primera propuesta solo afectaba directamente a Alemania y los Países Bajos. Lord Stark, rey Baratheon, volviendo a nuestra segunda propuesta, esperamos obtener permiso para que algunas de nuestras empresas operen en sus tierras. Un grupo de esas empresas produce ropa, juguetes y otros productos que tienen demanda en nuestro mundo. Nos gustaría construirlos en fábricas en su mundo y emplear a su gente. Esto enriquecerá y educará a los ciudadanos que trabajarían en las fábricas y les proporcionará impuestos a usted y a los señores locales. Esto se ha hecho antes en varios países en una región llamada Sudeste Asiático y que ha dado lugar a un gran auge económico en esos países. A esas empresas les gustaría establecerse en ciudades y pueblos más grandes de la costa occidental, a los que se puede llegar fácilmente con buques de carga procedentes de nuestro futuro puerto naval. El segundo grupo de empresas que quisieran operar en su mundo son las corporaciones mineras. Esas empresas explorarían sus tierras y luego extraerían metales que tienen demanda en nuestro mundo. También emplearían a tu gente y pagarían impuestos a los señores locales. Con nuestra tecnología, esas empresas podrán explotar recursos que de otro modo habrían sido inaccesibles. Además, podrán hacerlo de forma más económica y eficiente en comparación con las minas que tienes ahora. También hay algunas empresas que harían prácticamente lo mismo, excepto que buscarían petróleo y gas natural en lugar de metales. Lord Stark nuevamente tuvo que pensar en esta propuesta. Antes de que pudiera responder, fue interrumpido por Tyrion Lannister, quien vio una gran oportunidad para su casa. Había leído el libro de historia mundial y vio lo rápido que se desarrolló la economía en el sudeste asiático después de que las empresas europeas y americanas se instalaron allí. Lord Eisenberg, me gustaría aceptar su primera oferta en nombre de la casa Lannister. Primero tengo que pedirle permiso a mi señor padre Tywin Lannister, pero una vez que lo tenga, le permitiré establecer esas empresas en la ciudad de Lannisport. Esta es una de las ciudades más grandes de Westeros, con cientos de miles de habitantes, y está situada en la costa occidental. No hay mejor lugar en Westeros para establecer esas empresas, ya que todas las demás ciudades de tamaño razonable están más lejos. Lejos. Patrick se sorprendió de que la propuesta fuera aceptada tan rápidamente y, de todos modos, por el hijo de un señor que gobernaba la ciudad perfecta para la propuesta. Esto permitiría a las empresas europeas trasladar parte de su industria aquí en lugar del sudeste asiático. En unos pocos años, esto reduciría significativamente los costos de transporte y aceleraría los envíos, al tiempo que mejoraría la economía local. Otra gran ventaja era que todos los habitantes de Poniente podían hablar inglés con fluidez, lo que facilitaría la comunicación.
Una vez que se construyera la infraestructura necesaria, incluso se podrían construir aquí centros de llamadas como alternativa a la India. Luego, Tyrion entró en una discusión más detallada con los ministros europeos, preparando una propuesta detallada para enviarla a su padre a través de Raven. Mientras tanto, el rey Baratheon dio permiso a los europeos para acercarse a los señores individuales con estas propuestas. Una vez que Tyrion terminó con su discusión, Lord Stark declaró que envió un mensaje a su abanderado hace unos días, invitándolos aquí para discutir asuntos relacionados con los europeos. Discutirían estas ofertas entre ellos en ese momento. Finalmente llegaron al último punto de discusión planteado por los europeos: los posibles acuerdos comerciales. El señor Eisenberg declaró: como nuestras naciones son tecnológicamente más avanzadas, tenemos muchos productos que son raros en su mundo o que aún no se han inventado. Estamos dispuestos a vender muchos de esos productos, que incluyen vidrio, herramientas agrícolas avanzadas, semillas de cultivos, libros con nuestro conocimiento científico y más. Una vez que hayamos establecido una embajada, algunas de nuestras empresas también pueden proponer ofertas por su cuenta. Si los 7 reinos necesitan un determinado producto, es casi seguro que podemos conseguirlo, aunque no venderemos armas. Sin embargo, necesitaremos algo de tiempo para construir un puerto antes de que podamos entregar cantidades significativas de mercancías más allá de la frontera de nuestras tierras. El rey Baratheon se mostró visiblemente descontento cuando escuchó que los europeos no estaban dispuestos a vender sus armas a distancia o máquinas voladoras, y rápidamente se aburrió de esta discusión. Lord Stark y Lord Lannister, sin embargo, estaban muy interesados en los productos europeos. Al oír el precio al que los europeos estaban dispuestos a vender el vidrio, exclamó incrédulo: ¿cómo es posible producir vidrio a un precio tan bajo? Los Mirits piden al menos 100 veces más dinero por él. ¿O la calidad de su vidrio es tan baja que apenas se puede ver a través de él? Puedo asegurarle, Lord Stark, que todo nuestro vidrio es perfectamente transparente y sin impurezas, al igual que la botella de whisky que le regalamos. Lo producimos en masa de manera eficiente en fábricas, lo que nos permite venderlo a un precio tan bajo. En nuestro mundo, cada casa tiene ventanas de cristal y muchas de nuestras bebidas están embotelladas en botellas de cristal. Después de escuchar esto, Lord Stark inmediatamente ordenó suficientes paneles de vidrio para construir varios jardines de vidrio nuevos en Winterfell, sin apenas hacer mella en el dinero que los alemanes y holandeses le debían. Tyrion también estaba interesado en el vidrio transparente, desde su perspectiva, ridículamente barato. Sin embargo, esperaría hasta tener permiso de su padre para actuar en su nombre antes de ordenar algo. Lord Stark, sabiendo por el enorme tamaño de la población de los países europeos que probablemente eran muy efectivos, también encargó un pequeño lote de equipo agrícola. Las herramientas que encargó eran primitivas desde una perspectiva europea, pero increíblemente avanzadas para Poniente. Este fue el tipo de herramientas que impulsaron la primera revolución agrícola, que permitió el aumento masivo de las poblaciones europeas. Lord Stark también estaba interesado en las semillas de algunos de los cultivos de clima frío que se cultivaban en el norte de Europa, aunque nunca antes había oído hablar de algunos de esos cultivos, como patatas, fresas y espinacas. También mencionó que uno de sus abanderados estaría muy interesado en las semillas de arroz, que podrían cultivarse en los humedales. Incluso Tyrion estaba interesado en los cultivos de clima frío, ya que razonó que algunas partes de las tierras del oeste podrían ser lo suficientemente cálidas como para cultivarlos en los inviernos. Como ya era bastante tarde, los negociadores decidieron continuar las conversaciones mañana. Como hoy se aprovechó principalmente para abordar las propuestas europeas, mañana comenzaría con preguntas de los propios Poniente. Patrick se alegró de saber que los principales objetivos de Alemania y del resto de la Unión ya se han cumplido hoy, independientemente de lo que depare el mañana.